Muy buenas tardes. Les agradezco por la invitación y por esta cálida bienvenida. En esta oportunidad me corresponde compartir un tema de bastante importancia, como es esto de las adaptaciones curriculares, que en realidad no es nuevo porque se viene tocando hace muchos años, pero quizás cada vez con mayor asertividad. Entonces, en esta razón, primero quiero hacer una pequeña presentación. En mi nombre, como escuchamos, Yadira Garcés Tapia. Yo soy natural del distrito de Cabanillas, de la provincia de San Román y del departamento de Puno. Y con mucho ánimo de seguir creciendo y avanzando como persona y profesionalmente, pues he servido gran parte de mi juventud en la región Puno. He podido visitar cuando trabajaba en la Dirección Regional de Educación Puno, he podido visitar todas las UGELes de nuestra linda región, dentro de ellas Azángaro. Cómo no recordar a mis colegas del sede de Azángaro. Entonces, para mí esta oportunidad tiene bastante significado de poder compartir y primero presentarles el título de esto que hemos preparado: Adaptaciones curriculares en el marco del currículo nacional y de la educación a distancia. ¿Qué propósito tenemos de manera conjunta, tanto como el SEBE, como SANE, como UGEL, como Dirección Regional y como Ministerio? El mismo: fortalecer a través de todos los espacios las competencias pedagógicas de los directivos y docentes en relación a la diversificación. Este tema amplio que implica contextualizar, adaptar, adecuar, y lo vamos a ver a detalle. Entonces queremos ver cómo se hace esta diversificación de la experiencia de aprendizaje en el marco del currículo nacional y de la educación a distancia. Pero sin embargo considero importante también, y más en estos tiempos, compartir una pequeña lectura que la voy a narrar como si me hubiera sucedido, porque seguramente a muchos de ustedes nos ha pasado cuando éramos niños, y esta lectura nos tiene que invitar a hacer una reflexión, tanto a título personal como también a nivel familiar, ¿por qué no también a nivel laboral? Entonces, esta lectura reflexiva, previamente al tema que vamos a tratar, titula El elefante encadenado. Cuando yo era chica, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de salir del escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada en una pequeña estaca. Esta estaba en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro o algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Y no recuerdo sinceramente haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me di cuenta, acá no me deja leer esta parte, discúlpeme un ratito acá, ¿ya? Quiero bajar esto. Muy bien. Con el tiempo me daba cuenta que solo recordaba cuando me encontraba de ese tema, ya lo había olvidado, digamos, y solo cuando me encontraba en una situación parecida hacía la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque estaba atado a una estaca parecida desde muy pequeño.
Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en algún momento el elefantito, cuando era pequeño, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro día y al que seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Entonces yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos registrado alguna situación difícil de hace muchos años, quizás cuando éramos jóvenes o niños, y nos hemos quedado con esa idea de que no podemos, porque ya lo hemos intentado muchas veces y porque seguramente hemos encontrado el mismo resultado? Pero lo que no hemos analizado es de que ya no somos esos elefantes bebés, frágiles y débiles, sino que conforme pasan los años, nosotros también nos vamos desarrollando, nos hacemos cada vez más fuertes y competentes, y entonces muchas veces nosotros no decidimos dar un primer paso por el temor, porque pensamos que no va a suceder, no va a pasar, no va a ir bien, ya para qué lo intento, ¿no? A ver, si hacemos una comparación, seguramente podemos ver que todos somos un poco como el elefante del circo, porque vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. ¿Cuántos de nosotros habremos querido en algún momento emprender algo nuevo y no nos hemos atrevido por temor, porque ya hemos sentido lo que es no haber alcanzado una meta? Y es que no nos damos cuenta que si en un momento no alcanzamos lo que nos proponemos, es simplemente que eso debió de servir como parte de la experiencia para aprender y ver qué nos faltó hacer, qué no debimos de hacer, qué podríamos mejorar, cómo cambiar una estrategia y volver a intentar. Pero muchos nos quedamos encadenados, así como ese elefante, justamente así, atados, y eso no nos libera. Entonces, aparte de llevarlo a un plano personal o familiar, veamos un poco también esta comparación en una institución educativa. ¿Cuántos, por ejemplo, igual si atendemos a un estudiante que presenta alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, todavía tenemos en nuestra práctica esas ataduras, ese encadenamiento, porque pensamos que en todo caso este trabajo no nos corresponde en una educación básica regular o alternativa o técnico productivo. Pensamos que no nos corresponde, aunque las normas ya dicen lo contrario. Y entonces estamos en ese proceso de tomar la decisión de entonces avanzar, de liberarnos de ese encadenamiento, de esas estacas que no nos dan esa libertad. Espero haya sido esta reflexión de su agrado, y es para mí necesario compartir estas normas de convivencia para que desarrollemos la actividad de manera regular. Sé que la mayoría tiene ya las cámaras apagadas, los micrófonos silenciados para evitar interferencias. Vamos a mantener una escucha activa, participar en los espacios que haya de diálogo, mantener una actitud respetuosa y tolerante, y obviamente registrar su asistencia, y seguramente también va a haber una encuesta de satisfacción. Muy bien. ¿Cómo nos hemos organizado? Vamos a tener principalmente dos bloques. Para poder hablar nosotros de adaptaciones curriculares, no podemos hablar directamente de este tema si no tenemos claro ciertas terminologías. Si yo todavía estoy confundiendo qué es adecuar, qué es contextualizar, qué es adaptar, qué es diversificar, entonces no tendría sentido que vayamos a la teoría o ejemplos mientras no me dé cuenta que estuve confundiendo algunas terminologías. Por lo tanto, en este primer bloque, de manera breve, vamos a ver esto en cuanto a la diversificación curricular. ¿Qué significa diversificación curricular? ¿Qué implica?
Entonces, seguramente en nuestra práctica pedagógica nos hacemos muchas preguntas. Una de ellas, ¿cómo adecuar una experiencia de aprendizaje? Ustedes recordarán que en el formato del informe mensual, ustedes tenían que comunicar y ahora igual poder en su informe tener que registrar las adecuaciones que vienen realizando, las adaptaciones que vienen realizando. Y cuando nosotros analizamos esos informes, claramente nos damos cuenta que todavía hay confusión entre adecuar y entre adaptar. También ustedes se preguntarán, en todo caso, ¿qué es lo que voy a adaptar? Muchos pensamos todavía, y espero que no sean tantos, que cada vez sean menos, que significa que voy a hacer una planificación distinta al estudiante que presenta discapacidad. Esto sería algo equivocado, ¿no? Porque nosotros hacemos una planificación para el grupo, pero sí tenemos que adaptar algunos elementos de esta experiencia de aprendizaje de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes. Entonces va a ser una pregunta común, ¿qué vamos a adaptar? ¿Para qué contextualizamos? Es necesario, pero si yo tengo las experiencias ya en Aprendo en Casa, ¿qué involucra esto de contextualizar? ¿Cómo diversificar una experiencia de aprendizaje? ¿Qué vamos a ajustar? Porque hablamos también de ajustes curriculares. Estas preguntas y muchas más, estoy segura que todos no los hacemos. También me las hice cuando estuve tantos años en aula, también me las hacía. Entonces, para yo tener claro en esa terminología, esa diferenciación, yo tengo que tener en cuenta que nosotros venimos trabajando a través de las experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a decir, en la básica regular y especial, por ejemplo, trabajamos con las experiencias de aprendizaje. Yo debo de identificar que esta experiencia de aprendizaje tiene ciertos elementos infaltables. Tienen que estar la situación, los propósitos de aprendizaje, las producciones o actuaciones que vienen a ser las evidencias, por otro lado los criterios de evaluación, así como la secuencia de actividades y de hecho también los enfoques transversales. Cuando yo tengo claro de que estos elementos no pueden faltar en una planificación, sea que yo la elabore o sea que la que voy a tomar o recoger del Aprendo en Casa, entonces voy a darme cuenta que estos elementos son susceptibles de realizar algunos cambios, algunos ajustes. O sea que ahí recién hablo yo de que considerando estos elementos yo tengo que hacer una diversificación. En todo caso, vayamos a la norma. ¿Qué nos dice la 024, la resolución viceministerial 024 en relación a la diversificación? Miren todo lo que significa diversificar. Por eso lo he puesto con colores distintos. Diversificar, vamos a decir que es el título, ¿ya? Y diversificar implica contextualizar, adaptar, adecuar. ¿Qué es lo que vamos a adecuar, contextualizar, diversificar el currículo nacional? ¿Para qué? Para responder de manera pertinente, relevante a las características, necesidades de aprendizaje. O sea, por un lado, yo contextualizo, adecuo o adapto, respondiendo por un lado a las características, necesidades del estudiante, pero también considerando la diversidad de contextos. Y si hablamos de contextos, muy bien, tengo el estudiante, tiene estas características, estas fortalezas, de repente tiene estas necesidades como individuo, muy bien. Pero también yo debo de ver el otro lado, que es el contexto. Y cuando hablamos de contexto, nos referimos a su contexto familiar, a su contexto a nivel de aula, a nivel de institución, localidad o región. Entonces, fíjense cómo este tema diversificación me va a permitir entonces tener claras esas pautas para cuando yo voy a hacer una contextualización, adecuación o adaptación, pero que esto responda a las características y necesidades del aprendizaje y también considerando la diversidad de los contextos a los que pertenecen. Entonces, si el título es diversificación, ¿por qué tenemos que diversificar? Y lo vamos a ver acá. De acuerdo a la normatividad vigente, como a la 094, a la 024, incluso el currículo nacional propiamente, nosotros tenemos que diversificar para dar respuesta y darle al estudiante un rol de protagonista, por un lado.
Y por otro lado, para centrar la experiencia de aprendizaje en el estudiante. ¿Qué significa entonces? Significa que si yo hablo por un lado del estudiante, yo debo de conocer sus características, sus necesidades, sus intereses. Si yo hablo que debo de centrar la experiencia de aprendizaje en el estudiante, entonces significa que para yo poder centrar esa experiencia en el estudiante, yo debo conocer su contexto familiar, local, esas demandas regionales, nacionales y locales, ¿ya? Por acá podemos ver, por ejemplo, que si hablamos en relación al estudiante, a esas características y necesidades, entonces estoy hablando que ellos deben de desarrollar un pensamiento complejo, viendo el mundo de manera integrada, desarrollar competencias enmarcadas en situaciones de la comunidad, desarrollar aprendizajes que adquieren sentido y significado para él, sobre todo fijarnos en que esas actividades que nosotros vamos planificando tengan sentido y significado, o sea, darnos cuenta que responda a sus intereses, que sea de acuerdo a lo que él necesita y que se haya considerado sus características. En cambio, cuando hablamos de contexto, entonces estamos hablando el hecho de considerar a las instituciones educativas como un agente que puede movilizar cambios y mejoras para la comunidad. Se atienden las reales demandas, esas problemáticas y potencialidades de la comunidad al incorporar situaciones de contexto a espacios educativos. Entonces, claro queda de que cuando yo hablo de diversificar, es conocer al estudiante, conocer el contexto, y ahí tienen algunas pautas para cada uno de ellos. En todo caso, este proceso de diversificación me hace ver que yo debo de tener en claro lo que es contextualizar, lo que es adecuar y lo que es adaptar. La contextualización está relacionada a la caracterización y diagnóstico de la población estudiantil, vamos a decir a nivel de su aula, de su institución, de su localidad regional, incluso nacional. Ese es el contexto y eso también está normado. Entonces, es ahí donde yo voy a poder determinar las necesidades educativas, esas problemáticas y potencialidades. Y obviamente considera los elementos del currículo nacional, como el enfoque de competencias, perfiles, estándares, etc. En cambio, cuando vemos la adecuación curricular ya está dirigida a estos grupos de estudiantes de aula, institución, localidad, región y también a nivel nacional, pero que ya se está fijando no solamente en ese contexto, sino se está fijando ya en el individuo, o sea, en las características y necesidades educativas de los estudiantes, ¿ya? Quiere decir que ya me estoy respetando el contexto, pero lo voy a pensar todavía a nivel de aula, o a nivel de institución, o a nivel de mi localidad. Ya considerando, además del contexto, ya estoy considerando las características de mis estudiantes, esas necesidades que tienen. En cambio, cuando hablamos de una adaptación curricular, es un trabajo mucho más fino y delicado, porque ya estoy pensando a nivel del individuo, es decir, en mi aula tengo 30, 35 estudiantes y voy a analizar esas características y esas necesidades y me voy a dar cuenta que va a haber necesidades educativas especiales que yo debo de atender. Entonces, estas demandas ya no son de un grupo de estudiantes para yo hacer una adecuación curricular, sino ya es una demanda educativa individual. Yo creo que está súper sencillo, ¿no? Yo voy a ver, sí, el contexto para todos los casos, pero hablo de adecuación cuando pienso en un grupo de estudiantes. En cambio, adaptación, veo obviamente también el contexto porque esto se cruza, ¿no? Pero voy a hacer adaptación cuando ya estoy considerando las características, las demandas individuales. Me voy a fijar si para este estudiante de repente es necesario considerar otras metodologías, otras estrategias, otros recursos
Entonces voy a responder a esas necesidades educativas especiales. Por lo tanto, contextualizar, adecuar, adaptar es una forma de diversificar. Creo que estamos claros, ¿cierto? Muy bien. Bien, habiendo entonces dado por entendido esta parte, que es necesario deslindar y tener claro, no podemos hablar como sinónimos, como que fuera lo mismo, no es lo mismo. Sí pertenecen, son formas de diversificar, pero unas pensadas en el individuo, otras en el grupo, características, y otras en el contexto, ¿no? Ahora pasamos, sí, a adaptaciones curriculares. Entonces, si yo tengo claro lo que he mencionado anteriormente, podemos decir primero, ¿qué entendemos por adaptaciones? ¿Qué es? ¿Qué significa hacer una adaptación? Pues sencillamente vamos a decir que es una toma de decisiones. O sea, yo docente de la básica regular, que tengo un grupo de estudiantes, habiendo analizado el contexto, habiendo hecho una adecuación considerando las características de mi grupo, me voy a dar cuenta que va a haber 1 o 2 estudiantes que no calza, que no es suficiente dentro de esa adecuación. Entonces tomo la decisión de ajustar y complementar el currículo. Es decir, que voy a tener que ajustar o adaptar estos elementos, ¿no? Estos elementos como es la evaluación, las estrategias, el tiempo. Vamos a ver qué es todo aquello que se puede adaptar y qué es todo aquello que no se puede modificar. Eso lo vamos a ver ahora. Pero en pocas palabras, adaptar es la toma de decisiones, ¿ya? Que me va a permitir responder a las necesidades educativas de los alumnos, y pretendemos a través de esto lograr al máximo su desarrollo personal y social. También, si nos fijamos en el mismo currículo nacional, en la página 214, nos explica que estas adaptaciones se realizan para responder de manera particular y personalizada. Ven que estamos dentro de lo que habíamos explicado. Va en función a la persona, personalizada a las características y necesidades especiales de un estudiante. Listo. Vamos a presentar aquí una casuística, ¿ya? Vamos a imaginar que estamos en el aula y se trata ahora, y es como sucede, pues ustedes de pronto se hacen cargo de un aula y cuando van haciendo esa evaluación diagnóstica, seguro van a ir identificando algunas casuísticas, y una de estas es la siguiente. Mariana es una niña de 7 años que está en primer grado de primaria, ya se le imagina. Ella es sociable, colaboradora, solidaria, le gusta participar, comprende mejor cuando se utiliza material concreto e imágenes, tiene un vocabulario limitado, o sea, ella me dice que no es como yo esperaba. Muy ligado al contexto en el que se encuentra. Sus periodos de atención son cortos y se distrae fácilmente si la clase no es motivadora. Su proceso de memoria es a corto plazo, o sea que cosas que pudo haber aprendido hace 2 semanas o más tiempo probablemente se olvida, ¿no? Por eso dice a corto plazo, requiriendo reforzamiento y motivación permanente para realizar las actividades planificadas. Debido a su pensamiento concreto, es decir, que requiere todavía tocar objetos, manipular, todavía no responde a un trabajo gráfico, sino requiere más concreto. Ella, nos damos cuenta que cuando estructura frases y su producción escrita siempre va a tener que ir acompañado de imágenes, por ejemplo, ¿no? Eso le ayuda a comprender. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, los docentes se preocupan primero, ¿no? Y está pasando, este niño como que no va, pero a veces queda solo en esa preocupación porque pasa medio año o todo el año y no hemos tomado acción, porque no hemos tratado de indagar. Algunos sí indagan, de ver qué sucede, piden a los padres, comunican, ¿no? Si hay algún diagnóstico, y a eso súmenle que a veces toca familias no muy preocupadas, y por lo tanto se va postergando esa evaluación hasta que ya está de repente en 5º, 6º grado y todavía no sabemos de qué se trata, es decir, si tiene o no una discapacidad. Y entonces, mientras tanto, no sabemos pues cómo abordar, cómo hacer este abordaje pedagógico, porque se supone que si yo tengo un diagnóstico, yo voy a poder
a considerar las adaptaciones, voy a poder a tomar esas decisiones. Pero si no tengo un diagnóstico, entonces es importante recordar a los directivos que estén presentes, a los especialistas que están presentes, promover que en las instituciones, de acuerdo a la resolución 447, los directivos tengan que orientar a las familias para que puedan acreditar la discapacidad si es que la tuvieran sus hijos. Si es que no, tienen en esa misma norma que he mencionado, tienen un formato como anexo, que es una declaración jurada, y tienen el plazo durante todo el año para poder hacer esta acreditación. ¿Por qué? Porque el equipo SANE, en realidad, si vamos a las normas, el equipo SANE, según el Decreto Supremo 011, tiene la responsabilidad de asesorar aquellas instituciones inclusivas cuyos estudiantes presenten una discapacidad. Si no están acreditados, entonces legalmente no habría esa obligación. Eso por un lado, pero por otro lado también, seguro ustedes saben, que la Ley de Educación ha sufrido una modificatoria recientemente, creo un poquito más de un mes, quizás un mes, en el que ya los equipos SANE van a empezar a entrar en un proceso de absorción en un plazo de 4 años, desde el siguiente año. ¿Qué significa? Que ya no vamos a ver que si este niño debe ser atendido por el SANE, que si no acredita, que el SANE no ha llegado a esa institución, etcétera, sino cada institución va a responder totalmente a esas necesidades de estudiantes que presenten una discapacidad. Eso ya está normado, obviamente estamos esperando la reglamentación, ¿no? Pero el caso es de que mientras tanto, mientras suceda ahorita estamos en esa transición, mientras se implemente, los SANE todavía se siguen desempeñando en la labor que tienen, pero siempre puntualizando que ellos asesoran, orientan a las instituciones cuyos estudiantes acrediten una discapacidad. Y vamos a ver entonces quiénes tienen una discapacidad y quiénes no tienen una discapacidad. Porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales, no es un sinónimo de discapacidad. No todos los niños que tienen una necesidad educativa especial vamos a decir que tienen discapacidad, no todos. ¿Quiénes tienen discapacidad? Los que presentan discapacidad intelectual, sensorial, cuando hablamos de una ceguera o una sordera, o de repente una baja audición o una baja visión. La discapacidad motora, que seguro ustedes han visto estudiantes en silla de ruedas, probablemente no siempre es en silla de ruedas, de repente es una hemiplegia, una paraplegia, una monoplegia, en fin, y también el trastorno del espectro autista. Esos 4 tipos son necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Si hubiera este tipo de estudiantes matriculados en sus instituciones, sí es de competencia de los SANE brindar las orientaciones a los docentes y a los directivos, y también algunas veces a las familias. Pero si tuvieran del lado del grupo que está con morado también al lado izquierdo, donde dice necesidades educativas no asociadas a discapacidad, ahí vamos a encontrar incluso una mayor diversidad de estudiantes, ¿no? Estudiantes que por muchos factores no se están desarrollando de manera regular, pero no significa que tienen una discapacidad. Me voy a quitar esto ya porque no significa que tienen una discapacidad, sino que hay una alteración en su desarrollo. Puede ser por un factor externo, como una dispedagogía, como alguien que probablemente no haya hecho su educación inicial, y vamos a imaginar que no ha tenido la suficiente, la base necesaria, por ejemplo, para iniciarse en la lectura y escritura y otros, entonces empieza a tener un fracaso escolar, o un factor externo por un tema de estructura familiar, que hay rompimiento, que los niños se ven afectados emocionalmente, y bueno, X factores que van a alterar un desarrollo y por lo tanto un rendimiento apropiado de la institución. Puede haber también otros factores internos propios de la maduración. Ustedes habrán escuchado hablar de las dislalias, las disgrafías, las dislexias, en fin. Todo esto que he mencionado son necesidades educativas especiales, pero no están asociadas a discapacidad. O sea, son temporales. Estos con un reforzamiento, un trabajo personalizado, se recupera. En cambio, cuando hablamos asociadas a discapacidad, esas que debe atender el SANE, en su mayoría y en su totalidad,
son irreversibles, ya es una condición de vida. Esos casos sí se deben de acreditar, para tener una data transparente, ¿no? Entonces, si ya muy bien tengo definido que tengo estos grupos de estudiantes y que yo como docente de una institución educativa debo responder a sus necesidades, entonces, ¿y por qué tengo que realizar las adaptaciones? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Pues primero que no solamente existen normas desde el Ministerio de Educación, sino también desde el CONADIS, desde la ley de la persona con discapacidad. Es un derecho en realidad que asiste no solamente a las personas con discapacidad en Perú, sino en todo el mundo. ¿Ya? Es un derecho primero, o sea, que exija sus adaptaciones curriculares es un derecho de estos estudiantes. Aparte, hacer las adaptaciones me va a permitir dar respuesta educativa pertinente, porque si nosotros hablamos desde hace mucho tiempo de responder a sus necesidades, entonces tomemos en cuenta esas necesidades con esas particularidades que tienen estos estudiantes, ¿no? Esto me va a permitir garantizar los logros de aprendizaje de todos los estudiantes, porque es un compromiso de desempeño, ¿cierto? El logro de aprendizajes, entonces, los estudiantes incluidos también pertenecen a esa población. Y si hablamos que todos aprenden, entonces todos tienen que aprender en la posibilidad que cada uno tenga. Por lo tanto, nosotros nos tendríamos que poner a reflexionar con lo que nos dice Ignacio Estrada. Si un niño no puede aprender de la manera en la que le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera en la que él aprende, ¿no? Entonces, recordemos la casuística que puse de esta niña. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que tiene? ¿Será una discapacidad intelectual? ¿Será un autismo? De repente parece, pero no lo es porque, bueno, no lo han evaluado, no acredita. De todos modos, ya sabemos que el director es el responsable de exigir y orientar a la familia para que acrediten. No tiene un documento que acredita, declaración jurada, que está como anexo en la 447, ¿no? Mientras tanto, sí es necesario que ustedes, los docentes principalmente, conozcamos cuáles son esas características de la persona con discapacidad intelectual. No voy a ponerme a desarrollar todos los tipos de discapacidad porque no es el tema, pero sí de manera general voy a presentar los dos más comunes, porque los más comunes en nuestro país, si hablamos de porcentaje, la mayoría tienen una discapacidad intelectual, la mayoría de personas con discapacidad. Y le sigue aquellos que presentan autismo, que cada vez se van notando más en las instituciones, ¿no? Entonces, es necesario saber que es una característica de ellos, por ejemplo, el que van a memorizar y retener mejor la información cuando es a nivel concreto, que comprenden mejor con ayudas visuales. O sea, si yo le doy un texto tal como lo hago con los demás, no le va a ser útil. Ellos comprenden mejor con ayudas visuales. ¿Qué les resulta difícil? Por ejemplo, ellos tienen sus periodos cortos de atención, por lo tanto de concentración también. Tienen dificultades para autorregular sus propios pensamientos y acciones, para asimilar información compleja y abstracta, dificultad en recuperar información y utilizarla adecuadamente en la solución de problemas, limitación para generalizar. Entonces algo, pero no lo pueden generalizar. Tienen esas dificultades y nosotros debemos de conocerlo. En cambio, cuando hablamos de un niño con autismo, por ejemplo, fijarnos primero en todo lo positivo, ¿no? Ellos son muy buenos en cuanto a su memoria visual. Entonces, muchas veces les llaman pensadores visuales. Ellos dicen las cosas que realmente piensan. Cuando hay un tema de su interés, llegan a dominarlo. O sea, eso del dominio, sabemos que es un nivel bien avanzado. Ellos llegan a dominar si el tema es de su interés. Tienen claro lo que quieren y lo que no quieren. Son los más sinceros que podemos conocer. Prestan más atención a los detalles, son ordenados y ritualistas. Quiere decir que si falta algo del lugar donde lo ha puesto, pues el estudiante va a tener un comportamiento inapropiado porque no le gusta que muevan de su lugar las cosas. Y nosotros debemos de conocer mínimamente esto para también orientar a las familias, ¿no? Ellos tienen una literalidad
que cuando tú les dices algo, lo cumplen literalmente, tal como les dijiste, ¿no? Ellos a veces no comprenden algunas bromas, el doble sentido, eso les cuesta y por lo tanto les trae algunos problemas para ser amigos, para jugar en equipo, para entender las emociones, o sea, él es bien complicado que pueda interpretar la ira, la molestia o alguna emoción en otra persona, ¿no? Saber qué quiere la gente le cuesta, por eso que relacionarse y comunicarse es una de sus características que en consecuencia le trae complicaciones, ¿no? Le cuesta comunicarse, le cuesta ser comprendido y comprender y por lo tanto interrelacionarse. Nosotros debemos de conocer entonces, seguramente a través de los equipos SANA en otro momento, ellos van a trabajar con ustedes cada uno de estos tipos de discapacidad. Es importante saber para cuando ustedes tengan la casuística, así como yo les he presentado de esta niña de primer grado, seguramente dirán que de un autismo no estamos hablando, porque no he mencionado ninguna de estas características, pero sí habíamos hablado de su lenguaje limitado, habíamos hablado que era preferente que trabaje con apoyo de imágenes, que con apoyo de material concreto, que su periodo de atención era corto, entonces al toque digo, me están hablando de una discapacidad intelectual, es decir, no necesito que el papá ya me traiga el documento donde diga y firmado y sellado para yo entonces recién tomar acción. ¿Qué pasa si ese papá de repente no tiene los medios o no recibe la orientación necesaria? ¿Cuántos años va a demorar en llegar ese diagnóstico o esa acreditación de esta discapacidad? Entonces yo como docente de aula no puedo taparme los ojos, ¿no? Yo tendría que de todos modos con estas lecturas pequeñitas ya más o menos veo que hay un tema de discapacidad, entonces ya voy a poder ir considerando de hacer adaptaciones curriculares. A las personas con autismo les molesta bastante cuando hacemos cambios, porque ellos son rutinarios, ritualistas, ¿no? Ellos siguen el mismo proceso. Cuando hay cambios en sus costumbres, en sus actividades cotidianas, en sus rutinas, obviamente ellos se van a comportar de otra manera y nosotros debemos de evitar esos comportamientos. Entonces, bien, si vemos que tenemos de manera general, ¿no? Espero hayan comprendido estas características de estudiantes con discapacidad intelectual, por otro lado, de autismo, y hay muchas otras discapacidades que hemos mencionado. Pero la pregunta es entonces, ¿y en qué consiste? ¿Cómo es este proceso de adaptaciones que yo debo de hacer como docente? ¿Qué debo de adaptar? Para yo saber qué, primero debo de conocer entonces que hay 3 niveles de adaptación. Primero es a nivel de acceso, luego a nivel pedagógico y último, en última instancia, las adaptaciones a nivel curricular. ¿Por qué le estamos dando como recomendación decir primero, segundo? En realidad no hay una jerarquía, pero sucede que la mayoría ha entendido, quienes ya vienen trabajando estas adaptaciones, han entendido que adaptar es coger el desempeño y omitir, mutilarlo, como digo yo, distorsionando su sentido. Esa adaptación en la que yo modifico o hago cambios en el desempeño es la última opción, colegas, es la última opción. Primero, yo como docente, sea en un escenario presencial o virtual como es ahora, yo tendría que, tanto en mi institución, en mi aula, como también orientar a las familias de que, de acuerdo a su posibilidad, puedan conseguir todo aquello que permita que el estudiante acceda al aprendizaje. O sea, hacer adaptaciones a nivel de acceso. Luego, yo docente en un escenario presencial o a distancia, ahí voy a hacer muchas más cosas, porque si hablo de una adaptación a nivel pedagógico, estamos hablando de adaptar estrategias, materiales, la evaluación, incluso el tiempo. Y si aún habiendo agotado todo eso, todavía veo que no llego, entonces sí puedo hacer las adaptaciones a nivel curricular propiamente. Veamos entonces en qué consiste hacer las adaptaciones de acceso. Como su nombre lo indica, me permite acceder al aprendizaje. Muchos estudiantes podrían acceder si no habría esa tremenda barrera. Imagínense ustedes un estudiante con discapacidad visual, ¿ya? Tiene ceguera, como ven en la imagen. Y ahora que tiene que desarrollar este trabajo o educación a distancia,
va a poder leer los PPTs que ustedes le envían, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Adaptaciones de acceso. Hay software especiales para que cuando sea de manera, por ejemplo, asincrónica, que va a desarrollar la actividad, le llegue ese PPT con el audio. Entonces, yo tendría que adaptar ese PPT que voy a utilizar con mi grupo, pensando en este estudiante, agregarle el audio, por ejemplo, y esta ya es una adaptación de acceso. Si, por ejemplo, tenemos estudiantes con autismo y sabemos que ellos, hemos dicho que como característica tienen una memoria visual por excelencia. Quiere decir que aprenden más todo aquello que ven a que lo que escuchan. O sea, si yo le digo muchas cosas, lo aturdo, no procesa muy bien porque ya me dijeron que la comunicación es una de sus características en las que hay limitación. Pero si yo le presento de manera organizada, aquí a la derecha donde dice PEC, se dan cuenta, si yo le presento este material, que son los pictogramas, entonces yo ya estoy considerando una adaptación de acceso, ¿se dan cuenta? Incluso si habláramos de un escenario presencial, el hecho de poner rampas, pasamanos, este tipo de adaptaciones, pensando y respetando estas características, también son adaptaciones de acceso. Esas entonces son las primeras que deberíamos de ver. Si es, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, ver que tenga acceso al lenguaje de señas. Buscar si en el SANE hay un especialista en discapacidad auditiva y que pueda orientar y asesorar en ese tema para que tenga esta herramienta el estudiante y pueda acceder al aprendizaje haciendo uso de esta lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso todo lo que he presentado son adaptaciones de acceso, ¿ya? Vamos con la primera. La segunda, les decía, y lo que más vamos a hacer son las adaptaciones a nivel pedagógico. Cuando hablamos de hacer adaptaciones a nivel pedagógico, significa que de esa planificación que tú tienes de aprendo en casa o de esa que has elaborado, porque ahora hay la libertad de poder ver si utilizas el de aprendo en casa o si elaboras tu propia experiencia de aprendizaje, se supone que tú ya tienes una pensada en tu grupo. Pero cuando tú tienes un estudiante con estas características, como tienes que adaptar y adaptar, es responder a esa individualidad, entonces puedes tú modificar estrategias, puedes modificar los materiales, o sea, de ese que vas a utilizar dentro de la misma planificación. Tú solo haces ajustes o cambios a ese nivel. También puedes hacerlo a la evaluación y también al tiempo, dándole más espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de adaptaciones pedagógicas a nivel de estrategias, significa que, por ejemplo, tú le vas a dar indicaciones claras y precisas, porque tú sabes que ese estudiante de la casuística tiene dificultades en su expresión, ¿no? Hemos visto también en su comprensión, o sea, no retiene mucha información, entonces yo no voy a darle, pues, en 2 líneas todo lo que tiene que hacer, sino voy a tener que ponerle indicaciones claras y precisas, si fuera posible, incluso con modelo, proporcionarle resúmenes cortos, acompañados de imágenes, comenzar con tareas que tienen corto tiempo de ejecución y poco a poco vamos graduando, ¿no? Utilizar el mayor número de vías sensoriales, por ejemplo, a nivel de estrategias. También simplificar las indicaciones escritas, dándoselas una a una. Facilitar material visual, porque ya sabemos que resulta que va a responder mejor cuando hay un apoyo de imágenes, entonces lo considero, por eso es importante la teoría, ¿no? Si yo tomo en cuenta esas pequeñas características, voy a tener una infinidad de formas de yo poder hacer estas adaptaciones a nivel de estrategia, si estamos hablando de estrategia. Por ejemplo, brindar ejemplos completos basados en aspectos que el estudiante conozca. Lo que más resulta, por ejemplo, en este contexto es organizar las ideas a través de mapas conceptuales, esquemas,
organigramas. ¿Han visto acá a la derecha donde está el perrito? Y cómo cuando van a hablar de la mascota, por ejemplo, podemos ver hacia un lado dónde vive, qué tipos de perros hay, de qué se alimenta, qué le gusta hacer al perro a nivel de imagen, o sea, presentarle todo lo que queremos trabajar, pero con este apoyo visual va a ser de mucho significado y ya estoy haciendo entonces una adaptación a nivel de estrategia, o sea, una adaptación a nivel pedagógico, ¿no? Y siempre considerar que si estamos hablando, por ejemplo, de esa casuística que hemos presentado, tenemos que reducir las tareas adaptando al nivel de exigencia. No le puedo exigir como a los demás, ¿ya? Es una forma, por ejemplo. Cuando hablamos de hacer adaptaciones en la evaluación propiamente, esto ya significa que nosotros ya hemos leído seguramente la 094, que habla de la evaluación de los aprendizajes, y cuando hablamos y hemos revisado seguramente sobre la elaboración de los criterios de evaluación, nos hemos dado cuenta que puntualiza claramente de que para los estudiantes con necesidades educativas especiales, yo debo elaborar criterios distintos. No significa que en todas las actividades, sino en aquellas que yo vea que no va a alcanzar ese criterio que yo he preparado para mi grupo, yo puedo hacer un criterio de evaluación distinto, porque va a estar en función a las adaptaciones que he realizado. Por lo tanto, ahí se ve el ajuste. No puede evaluarle de iguales como a todos, ¿no? Es muy importante considerar cómo, cuándo van a evaluar lo aprendido, cómo intervenir en ese proceso. Y ahorita en el enfoque de la evaluación formativa, pienso que es de mucho más significado todavía para estos estudiantes, porque en una escuela especial siempre se ha trabajado con ese tipo de evaluación, del hasta dónde han llegado, siempre fijándonos más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, ¿no? Entonces, más ahora que para todos esto del currículo nacional nos invita al enfoque de la evaluación formativa. Entonces, si yo tengo que hablar de una adaptación, sí también adapto la evaluación para estos estudiantes. Y en cuanto al tiempo, se refiere a que podemos dar más flexibilidad porque tienen obviamente un ritmo distinto a las del grupo. También es una adaptación a nivel pedagógico cuando voy a considerar en adaptar los materiales, ¿no? Que sean estos seleccionados respondiendo a las características de mis estudiantes, al cómo aprende, a su estilo de aprendizaje, ¿no? En este contexto, darle orientaciones a la familia para el uso de estos materiales, ¿no? Y bueno, todo en relación a los cambios o ajustes que hagamos a nivel de material es también una adaptación pedagógica. Entonces, hasta acá hemos visto dos tipos de adaptaciones, ¿cierto? De acceso. Los de acceso prácticamente ya existen, no es algo que vamos a elaborar, para que no confundamos, ¿ya? Es algo que ya existe. Ingresas a los PEC, pictogramas, tienes para escoger, ¿ya? Y lo sacas. Tienes para comprar también, puedes comprarse, ya existe, simplemente tú tienes que ver cuál es la funcionalidad que tiene y se lo das, ¿ya? En cambio, las adaptaciones a nivel pedagógico son las que tú elaboras, las que tú ajustas, de acuerdo a los elementos, sea estrategia, sea evaluación, sea material también, o sea, pero que tú lo elaboras, ¿de acuerdo? Ahora veamos las adaptaciones a nivel propiamente curricular, que es el tercer tipo. Aquí sí nos habla de esto que ya muchos venimos haciendo, ¿no? Acá sí podemos tocar los desempeños. Podemos, por ejemplo, tú tienes tu experiencia de aprendizaje y ya está seleccionado varias competencias. Tú puedes priorizar, de esas que tienes para tu grupo, tú puedes priorizar cuáles son las que tú vas a ver que vaya desarrollando este estudiante con estas características, o sea, con las necesidades educativas especiales. Tú priorizas. Tú puedes acá modificar una parte del desempeño, obviamente sin cambiar su sentido. No puedes alterar las capacidades, tampoco puedes alterar, modificar, cambiar las competencias, sabemos, no se toca. Sí los desempeños, nada más. Las competencias puedo priorizar, ¿ya? Entonces, vamos a fijarnos en ejemplos más abajo, que al hacer una adaptación curricular es hacer ajustes o modificaciones al desempeño, ¿cómo? Incorporando un apoyo, omitiendo permanentemente o modificando
parte de este. Veamos acá, por ejemplo, un ejemplito, valga la redundancia. Tenemos en este lado el desempeño, que dice establece relaciones, eso que está con verde, establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y juntar cantidades y las transforma en expresiones numéricas de adición o sustracción con números naturales hasta el 20. Es así como viene el desempeño de esta competencia para primer grado. Pero dadas las características del estudiante que les presenté como casuística, nosotros tomamos la decisión, o sea, adaptamos. Adaptar, ¿qué era? Toma de decisiones. Tomamos la decisión de hacer algunos cambios. Ven que es subrayado, establece relaciones entre datos y acciones de agregar y quitar, juntar hasta cantidades. ¿Qué significa ahí? Que estoy precisando lo que voy a trabajar en esta experiencia de aprendizaje. Para este estudiante con estas características, no pretendo alcanzar todo el desempeño, sino parte, y lo que es subrayado entonces me está diciendo que estoy precisando esa parte del desempeño. Pero además, ¿se han dado cuenta que he agregado algo de color morado? Aquí no dice, mira, quitar y juntar cantidades. En cambio, aquí yo he puesto quitar y juntar, pero de acuerdo a las características de mi niño no lo va a poder hacer solo. Entonces pongo con el apoyo de su papá, con el apoyo del adulto, con el apoyo de un compañero. El hecho que yo haya agregado el apoyo, entonces ya hice una adaptación a nivel curricular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos el desempeño. Explore de manera autónoma sus posibilidades de movimiento, realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas mediante movimientos coordinados según sus intereses, necesidades y posibilidades. Se dan cuenta que aquí he tomado la decisión, es decir, que he adaptado, que de manera autónoma, por el momento, no. Porque de acuerdo a las características de mi estudiante, veo que no es oportuno, él todavía no ha desarrollado la autonomía. ¿Puedo omitir? Sí, puedo omitir. Lo que no puedo es agarrar y sacarlo, no puedo. Sino omitir significa pasarle una línea, así como ven acá, por el medio. Pero lo sigo viendo, porque eso pretendo que quede ahí para más adelante trabajarlo, pero estoy quedando claro que en mi adaptación entonces me ha llevado a omitir esa parte del desempeño, pero además estoy agregando lo que ven con morado, con apoyo del adulto. Aquí no hay eso. Aquí sí puedo agregar. Y sigo con lo demás, sus posibilidades, ¿se dan cuenta? En otras palabras, el hecho de haber solamente omitido, así no haya hecho nada más, ya es una adaptación. Si solamente hubiera aumentado algo, ya es una adaptación. O como aquí arriba, en el primer ejemplo, aquí me decía hasta 20 y yo he cambiado de acuerdo a al nivel de competencia en el que se encuentra mi estudiante. Yo he visto que de repente con él hasta 10, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar si se trata de un estudiante con estas características. Y esa ya es una adaptación. Como ven acá, queda intacta la competencia, sus capacidades no se tocan, ¿ya? No se tocan. Algunos confundimos como era en el DCN, era que las capacidades, tú decías, esta sí, esta no, esta la voy a desagregar en 3, esta no va, acá no se toca. Más bien tenemos que ver que se movilicen todas para hablar de un desarrollo de las competencias. Aquí les he dejado otros ejemplos de cómo viene acá el desempeño y cómo queda adaptado. Cuando yo preciso, por ejemplo, el tipo de texto, cuando estoy aumentando acá, estoy agregando la condición, por acá ven omisiones. No es necesario que haga todo eso a la vez, sino uno de ellos, o quizás dos, o quizás todo, dependiendo de qué estudiante se trate. El hecho es que basta que yo haga un cambio y ya estoy adaptando. Entonces, si lo relacionamos un poco al aprendo en casa, ustedes seguramente se van a dar cuenta que siguen esta ruta, ¿no? Primero, ¿qué hacen cuando tienen la experiencia de aprendizaje? Identifican la competencia, el propósito, muy bien, lo han identificado. Luego identifican las actividades que van a realizar los estudiantes, muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Analizamos la competencia, sus capacidades, del mismo modo los estándares, los desempeños. Estamos pensando en una aula regular.
Pero entonces, cuando ya se encuentran en esta parte en la que están analizando los estándares y los desempeños, y yo tengo un estudiante incluido, entonces ya debo de ir viendo con ese ojo pedagógico si estos desempeños de ese estándar que estoy analizando va a poder ser alcanzado por mis estudiantes, por mi estudiante o mis dos estudiantes que tenga incluido. Ya voy viendo si voy a hacer o no algunos ajustes en esos desempeños, ya voy viendo. Luego seguramente vamos a ver toda la programación, cómo está estructurada, las herramientas, materiales, todo lo que nos brinda muy bien. Y luego cuando ya han analizado completamente la experiencia, ¿qué hacen? Entonces ya ven que van a tener que hacer algunos ajustes, es decir, van a diversificarlo. Ahí vienen las adecuaciones, ahí es el momento de hacer las adaptaciones. Recuerden que para elaborar los criterios de evaluación están en función a las adaptaciones, si hablamos de estudiantes con estas características. Si han hecho esto, entonces luego sí van a poder determinar y analizar las evidencias para posteriormente retroalimentar. Esa es la dinámica, ¿cierto?, con la que trabajamos. Aquí les presento, por ejemplo, una ficha, me parece, de matemática de primer grado. Es así como viene, tiene bastante texto, algunas imágenes, pero más o menos sería así como quedaría adaptado. Porque si yo estoy considerando la casuística de esta niña de primer grado, que resulta o responde mejor cuando hay apoyo de imágenes, entonces lo voy a considerar. O sea, eso que están aprendiendo en casa no es algo que yo no puedo mover o modificar, sí lo puedo modificar, porque quiero responder a esas características y necesidades de mi estudiante, ¿no? Para todo el grupo le doy como estaba, o de repente aún he hecho alguna adecuación pensando en mi grupo, pero sí definitivamente voy a adaptar, por ejemplo, aquí en la forma de hacerle la pregunta, ya no hay mucho texto, sino tiene que marcar cuántos de esto, cuántos Juanes y cuánto el otro plato, por ejemplo, ¿no? Y así, otros ejemplos en los que aquí lo único que ha hecho la maestra, esto es de Aprende en Casa, lo único que ha hecho la maestra es precisar la indicación, lo ha puesto de manera más precisa y en cuadritos, y eso ya es una adaptación. ¿Qué está adaptando con esto? El material que va a utilizar. Es una adaptación pedagógica, ¿no? Y así por el estilo. Aquí, por ejemplo, ha adaptado las cantidades, las preguntas. Entonces, es una forma de cómo debería de quedar adaptado si ustedes están utilizando las experiencias de aprendizaje y las herramientas de Aprendo en Casa, ¿no? Muy bien. Entonces, si tenemos que llegar a una conclusión en esta parte, tenemos 3 tipos de adaptaciones, son 3 niveles de adaptación. Vamos a considerar siempre el principio de significatividad de las adaptaciones curriculares, y esto quiere decir, antes de proceder a modificar los desempeños, que es chévere, es como hacer la matemática, omite, mutila, agregas el apoyo, lindo, te queda hermoso. Pero antes de proceder a eso, primero analicemos si con las adaptaciones a nivel de acceso, todos esos materiales que se compran o se bajan, o las pedagógicas, o sea, estrategias, materiales, evaluación, tiempo, si a pesar de eso no ha sido suficiente, entonces recién voy a poder pensar en hacer estas adaptaciones propiamente curriculares, ¿no? Entonces, al revisar las actividades, primero debes de identificar los aspectos que requieren adaptarse o adecuarse. Primero debes de hacer. Entonces, si hablamos de, nuevamente estoy retornando a la primera parte ya para cerrar. Si hablamos de que diversificación de las experiencias de aprendizaje es contextualizar, adecuar, adaptar, todo eso está dentro de diversificar una experiencia de aprendizaje. Entonces, tú recuerda, y acá presento una casuística, para llevarlos un poco al terreno, ¿no? En la institución educativa La Cantuta, miren, se desarrolla una reunión de trabajo colegiado virtual, ustedes ya se imaginan, como las que ustedes hacen. La profesora Carra y sus colegas conversan de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, ¿ya? Comparten sus apreciaciones sobre lo que los estudiantes han logrado durante el 2020, así como los pendientes que necesitan abordar este año para ayudarles a continuar en el desarrollo de sus competencias. Pues son conscientes estos maestros que hay que tener una mirada global, lo logrado en el 2020 y lo que se espera lograr en el 2021. Carla
Comenta que ha estado revisando la normativa y otra información para determinar cómo proceder con los resultados obtenidos. Tiene muy presente que el diagnóstico no debe quedar solo en el recojo de información, sino que debe llevarla a la acción. Por ello, decide planificar considerando los recursos de la plataforma Aprendo en Casa, por lo que desarrolla las experiencias de aprendizaje propuestas, o sea, coge las de Aprendo en Casa. Ya tiene un diagnóstico, se ha dado cuenta qué es lo que ha logrado, qué falta, y decide coger las de Aprendo en Casa. Pero, ¿qué sucede? Que durante la ejecución de las actividades se da cuenta que los estudiantes están poco motivados y que el propósito no se logra en su totalidad y las actuaciones y o producciones no se evidencian. ¿Qué creen que ha podido pasar? Si ya han hecho un análisis, ha consensuado con sus otros colegas, tiene claro que debe tomar acción, pero coge las de Aprendo en Casa, las desarrolla, pero no hay interés por los estudiantes, ¿no? Y hay situaciones o producciones que no se evidencian. ¿Saben qué ha pasado? Que las ha trabajado tal cual. Pensó que como están elaboradas desde el ministerio, entonces están perfectas, y pensó que era para que pueda responder en un contexto de la sierra, tan igual como en el de la selva, en el norte y en el sur. ¿Y dónde quedó la contextualización? ¿Y dónde quedó esa diversificación en la que yo me debo de fijar en las características de mi grupo, incluso de mi estudiante, si requiere una adaptación? Entonces resulta que no es copiar y pegar, y acá está la experiencia de aprendizaje, sino hay que diversificarla. ¿Y qué es eso? Contextualizar, adecuar y adaptar si es necesario, ¿no? Bueno, no resulta, entonces nos tiene que quedar claro que está bien, el diagnóstico ese que realizó la maestra es el punto de partida, sí. ¿Qué tengo que haber visto, qué tuve que haber visto en ese diagnóstico? Porque todos a nivel nacional hemos estado con el tema de la evaluación diagnóstica, unos mejor orientados que otros, pero todos hemos estado en esto. Y es que justamente era identificar las características de los estudiantes, identificar las características del contexto del estudiante. Y eso lo he explicado en la primera parte, y acá tienen más preguntas que les puede ayudar a identificar cuando hablamos de las características del estudiante. Por ejemplo, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué aprendizajes ha desarrollado? ¿Cómo se encuentra en el aspecto socioemocional? ¿Qué valores o actitudes ponen en práctica? ¿Cómo se vincula con su comunidad? ¿Qué necesidades educativas especiales presentan? ¿Nos hemos preguntado? Por otro lado, para identificar las características del contexto de mi estudiante, qué características sociales, políticas, económicas, culturales y geográficas tiene la comunidad de ese estudiante, de ese grupo. ¿Cuáles son las prácticas socioculturales, diversidad lingüística, saberes, conocimiento, historia, prácticas productivas, familiares? ¿Esas prácticas están en función al enfoque de derechos de mis estudiantes? ¿Cómo participan mis estudiantes en las actividades de la comunidad? Miren cuántas preguntas cuyas respuestas me van a ayudar a identificar características del estudiante y contexto de mi estudiante. Entonces, ese es el punto de partida, tener claro ese diagnóstico. Porque cuando yo tengo ese punto de partida, fijémonos acá, cómo esta docente ha hecho esta evaluación diagnóstica, luego ha analizado y dice, ¿no? La docente Carla enseña estudiantes de cuarto de primaria, y es otra casuística. Ella cuenta con padres, y seguramente va muy relacionado también a una situación, porque esto es una problemática nacional. Ella cuenta con padres que en su mayoría son comerciantes y que debido a la pandemia han tenido limitaciones para vender sus productos y generar ingresos. Unida a esta preocupación está el hecho de que las familias temen que sus hijos no aprendan, ya que las clases continuarán siendo virtuales y en algunos casos carecen de internet y tienen limitaciones en la señal telefónica. Luego de una encuesta, la docente identificó que el 90% de los padres de familia considera que no pueden ayudar a sus hijos en los procesos de aprendizaje porque tienen poco conocimiento de los temas desarrollados. Al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Carla notó que, por ejemplo, para la competencia se comunica oralmente en su lengua materna,
A la mayoría le cuesta obtener información de los textos orales, organizar ideas coherentes e interactuar con distintos interlocutores. Esto lo ha corroborado al realizar la evaluación diagnóstica y analizar los resultados del año pasado. Por otro lado, en cuanto a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Carla, a través de una entrevista por llamada telefónica, ha encontrado que la mayoría de las familias no pasa tiempo de recreación con sus hijos. Esto es debido a varios factores, como por ejemplo el estrés ocasionado por las bajas ventas de sus productos, los escasos momentos de compartir en el hogar, lo cual termina en interacciones familiares donde no se dialoga, donde se siguen órdenes y se imparten castigos o reprimendas verbales. Esta es una alerta sobre la importancia de empezar el bimestre trabajando con los estudiantes y sus familias temas de convivencia familiar. A partir de este diagnóstico, Carla ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y esta es la propuesta que ha planteado. Entonces, fíjense ustedes, luego de haberse hecho esas preguntas, ha identificado esas necesidades del estudiante, ha podido explorar bastante el contexto de estos estudiantes y luego a través de sus encuestas y llamadas, ella se ha podido dar cuenta incluso ya de en qué competencias hay mayor necesidad, como esta de se comunica oralmente y la otra me parece de otra área, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este espacio de poder analizar, cuando ya conocemos este diagnóstico, lo tenemos claro a nivel de nuestra aula primero, nosotros tendríamos que preguntarnos muchas cosas si vamos a utilizar la estrategia Aprendo en Casa, no es un copia-pega. Tendría que preguntarme, a ver, esta experiencia ¿permite desarrollar las competencias que aún no logran mis estudiantes? Porque en mi diagnóstico yo ya sé que han logrado y que todavía no. Me pregunto entonces, ¿esta experiencia me va a permitir desarrollar competencias esas que aún no han logrado? ¿Qué propósito tiene cada experiencia? ¿Qué está planteando? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es el producto que va a desarrollar? Entonces el docente de manera crítica, reflexiva, analiza, se pregunta y se responde. En todo caso, debe tener en cuenta lo siguiente, que para hacer una diversificación de una experiencia de aprendizaje, mínimamente tendría que desarrollar estas acciones, que vamos a decir es la presentación de los procesos, ¿no? Primero, como está a la izquierda en la bolita, revisión de los componentes de la experiencia de aprendizaje. O sea, debo revisar la situación, los enfoques, los propósitos de aprendizaje, los criterios, en fin, lo reviso. Tiene los elementos, perfecto. Segundo paso, tengo que revisar la situación, esa situación significativa. Tal cual es lo mismo que sucede en Azángaro, es lo mismo en esa institución X, ¿será lo mismo? ¿O será que tengo que ajustarlas, esa misma situación, pero la voy a diversificar de acuerdo a las necesidades de mi estudiante y de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Luego ya hice esa diversificación, esos ajustes en la situación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Analizo el propósito y los enfoques transversales. Los analizo, si es eso, si es o no una necesidad de los estudiantes. ¿Es una necesidad real de aprendizaje o no? Realmente no tiene nada que ver con lo que ellos necesitan aprender, por muy linda que me parezca la experiencia. Entonces yo tengo que tomar la decisión. Si voy bien hasta ahí, luego analizaré el reto. A ver, voy a determinar si el reto que está en esa experiencia de aprendizaje bonita de Aprendo en Casa, si ese reto es posible de ser alcanzado por mis estudiantes. De repente voy a ver que hay algunas posibles barreras. Sobre todo va a haber de repente para mi estudiante que tiene alguna discapacidad. Entonces, desde ahí yo ya debo de ir pensando cómo hacer esas adaptaciones o ajustes o adecuaciones. ¿Se dan cuenta? Es a cada uno de los elementos. Luego, de todas maneras, revisar los criterios de evaluación.
de acuerdo con las necesidades reales de aprendizaje. Y hemos visto que si tengo un estudiante incluido, lo más seguro es de que debo de hacer y debo de elaborar los criterios más ajustados, de acuerdo a sus características, ¿no? También debo revisar las producciones y actuaciones de acuerdo al nivel de progreso de la competencia en la que se encuentre. Y cuando ya tengo todo esto, entonces me fijo en las actividades, las ajusto. De repente voy a ver la necesidad de generar o adecuar la secuencia de actividades a partir del propósito y del reto. Aquí un ejemplo, no lo voy a leer, lo voy a explicar de manera general. Si, por ejemplo, al lado izquierdo que está con verde ya está planteado la situación, yo la reviso y a la derecha me voy a poder ver cómo yo puedo diversificar esa situación significativa que viene ya en el Aprendo en Casa. El título es Si te cuidas, nos cuidamos todos, una experiencia de aprendizaje del cuarto ciclo. Y fíjense cómo con morado ya he aumentado de acuerdo a esas necesidades que la maestra ha identificado en la evaluación diagnóstica. Ya tenía claro que hay dificultad con las familias, que no pasan mucho tiempo con sus hijos y que por otro lado está un poco debilitado, digamos, la competencia de que se comunica, ¿no? Por lo tanto, en función a esa necesidad, ya está insertando ya en esa diversificación. O sea, sí está considerando contexto y sí está considerando características del estudiante, ¿se dan cuenta? Entonces, a la derecha vemos cómo podría quedar, no es que así se hace, no, en ningún lugar existe, ese es el modelo, o pásame el formato, no existe eso. Son los elementos y una propuesta de cómo podría quedar diversificada. Lo mismo, tendrían que analizar el propósito de aprendizaje. Muy bien, veo que viene acá el propósito de aprendizaje, como está en verde, ¿no? Y nuevamente la maestra analiza que había este problema en su comunico oralmente en su lengua materna. Por otro lado, va a ayudar, convive, participa democráticamente. ¿Por qué? O sea, está justificando por qué sí iría esa que traen Aprende en Casa, porque ella considera que de acuerdo a su diagnóstico va a ayudar a mejorar la convivencia familiar de los estudiantes. Recuerda que para analizar el propósito de aprendizaje, Carla ha revisado los resultados del diagnóstico. Por ejemplo, a la mayoría le costaba organizar ideas coherentes, interactuar con distintos interlocutores. También identificó dificultades de convivencia familiar. Por eso es que ella analiza estos propósitos de aprendizaje y dice, esto sí va. Entonces, está haciendo ese análisis, ¿no? Igual los enfoques transversales, igual si los criterios y producciones están como están, quedarían así, algún ajuste me sirve, no me sirve, y si necesito ajustar, lo ajusto. De igual manera aquí con la secuencia de actividades. No se trata solamente de decir pues que las hago tal cual. De repente hay una que veo que no es necesario, la puedo omitir, pero también un poco ver si va a tener un impacto, porque como hay una secuencialidad, pueden también en algún caso una de ellas implementarla de mejor manera, ¿no? Cambiarle algunas cosas siempre y cuando se pretenda alcanzar los propósitos de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, hay una presentación de cómo podríamos organizar estas actividades, ¿no? Entonces, cuando ya hemos hecho todo este procedimiento de ese análisis de cada uno de los elementos, entonces estoy diversificando, porque en esa ruta me he dado cuenta que tengo que contextualizar, que tengo que adecuar, que tengo que adaptar. Entonces, nuevamente, aparentemente ya hice el proceso, nuevamente me fijo en la experiencia, a ver cómo me queda. Hemos tenido en cuenta el diagnóstico de los estudiantes al contextualizar, adecuar, adaptar. ¿He tenido en cuenta o no? O simplemente me gustó y me parece que sí va a quedar muy bien. Hemos mantenido la coherencia e interrelación entre los componentes de la experiencia. Se ha resguardado la secuencia y coherencia entre las actividades. Todo eso me pregunto. Y siempre recordemos que la experiencia responde al diagnóstico. O sea, no podemos hacer una experiencia de aprendizaje porque nos parece interesante, porque está muy, muy bonita, porque trae muchos materiales y me parece muy bien, ¿no? Siempre van a obedecer a un diagnóstico. Y nosotros hemos tenido el tiempo de hacer esa evaluación diagnóstica, ¿no? Y por lo tanto ahora estamos respondiendo a esas necesidades identificadas. Y dentro de eso, pensado en grupo, también a ese estudiante incluido.
porque también para él esa adaptación también es parte de una diversificación. Entonces, como idea fuerza de lo compartido el día de hoy, les agradezco por su atención, espero haber llegado. Recuerden que al iniciar el año escolar, el docente tiene como responsabilidad identificar el punto de partida de cada estudiante, para lo cual debe conocer su contexto personal, familiar, local y sus características, ¿ya? No solo es al estudiante, no solo es sus necesidades, no se olviden del contexto. Para enseñar al nivel real, se debe considerar las necesidades, características e intereses reales de los estudiantes, las expectativas curriculares y las demandas del contexto. El currículo nacional plantea estándares de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes, según su desarrollo evolutivo y el ciclo en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Me parece que hemos concluido y si tienen alguna inquietud, de repente quien está haciendo de moderador, no sé si han hecho preguntas a través del chat, ya las han seleccionado, o participar de manera oral algunas personas, ¿no? Para poder concluir esta parte. Estoy presta para responder a sus inquietudes. ¿Me escuchan, verdad? ¿Alguien va a tomar la palabra, el moderador? ¿Alguien que haya recogido las preguntas? ¿O van a ser directas, por favor? ¿O no hay preguntas? Buenas tardes, señorita Yadira. Hay una pregunta, buenas tardes de todos. Hay una pregunta que está en el chat, están haciendo la pregunta, ¿quién es el encargado de realizar adaptaciones curriculares en secundaria? Ya, en todos los niveles, inicial, primaria o secundaria, incluso en básica alternativa, en cualquier institución, quien hace las adaptaciones según la 024 y también según el decreto supremo 011 son los docentes de aula. Si yo soy docente de secundaria, tengo mi grupo, entonces sí debo de tener el asesoramiento del equipo SANE, a quien no le corresponde hacer las adaptaciones, sino me asesora, me orienta, me capacita, me brinda material bibliográfico, tutoriales, este tipo de capacitaciones que me van fortaleciendo y cada vez yo, docente de aula, de secundario, de primario, secundario, perdón, inicial, voy a ir mejorando en esa práctica. Entonces, cada docente de aula realiza. Mira, yo sé el curso. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, colegas, a todos en la sala. Si alguien tiene una pregunta para hacer a la maestra Yadira Carces, lo puede realizar mediante el chat o pueden activar su micro, colegas.
en realidad, como todos, trabajan cada uno con el área que le corresponde, ¿no? Y cada uno hace las adaptaciones que corresponda, pero sin embargo, sí sería muy interesante si tienen la posibilidad de hacer alguna reunión de trabajo colegiado entre todas las áreas, sería de mucho significado, porque podrían abordar de manera global y todos identificar las necesidades. Incluso sabemos de que todos los estudiantes incluidos, si tienen una discapacidad, seguramente cuentan con un informe psicopedagógico que elabora el SANE hasta este año, porque según la norma, luego van a elaborar también sus profesores de aula desde el siguiente año. Pero lo importante es saber que en ese informe psicopedagógico ya viene caracterizado al estudiante, todas sus fortalezas, sus debilidades, las barreras que tiene para aprender, los apoyos que se podría insertar. Entonces, si dice la norma que yo hago las adaptaciones en base al informe psicopedagógico, sería muy interesante que analicen todo los docentes de todas las áreas a través de eso. Puede suceder en instituciones no tan grandes, ¿no? Probablemente sí se puedan reunir, ya depende de la predisposición de ellos, y analizar en grupo, con la asesoría del SANE, todo lo que refiere el informe psicopedagógico, y en razón a este documento, entonces, elaborar las adaptaciones que se considere. Sería muy significativo. No está normado así, tampoco está prohibido. Pueden hacerlo. ¿Otra pregunta? Ya, digamos, está bien. Digamos que en esa pregunta encuentro dos cosas distintas. Uno de si no logra, por ejemplo, leer y escribir, o sea, habría que ver que estamos tratando de desarrollar competencias, no tanto el objetivo de que lea o que escriba. Por eso es que podría haber estudiantes de 5º grado de primaria o de 4º grado de primaria con una discapacidad intelectual que todavía no lee como se espera, que de repente por ahí escribe su nombre o algunas palabras sueltas, y esto no es impedimento de que sea promovido de grado, ¿no? Porque si vemos las competencias, ninguna dice o el estándar, ninguna está orientada a que lea y escriba específicamente, ¿no? Sino se evalúa otro tipo de aspectos. Uno, considerar de que puede haber un estudiante que no lea incluso estando en secundaria. Y si nosotros tendríamos que evaluar para promover, si lee, pasa de grado, y si no lee, no pasa, imaginando del 3er ciclo al 4º, o sea, no pasa a 3er grado si no lee, imagínense, tendríamos casi a toda la población en 2º grado de primaria. Entonces significa que para nosotros hacer esa promoción de grado, está en función a las adaptaciones realizadas. Por eso cuando a veces hay quejas en el sentido de que el niño ha repetido y el papá dice, pero nunca han hecho adaptaciones, siempre lo han evaluado. Entonces uno pide al docente un informe con todas las adaptaciones realizadas y a veces no las tiene. Entonces obviamente ese niño o joven si ha sido evaluado como los demás, obviamente no va a tener los mismos resultados. Por eso es importante hacer las adaptaciones. Por otro lado, también considerar que hay una flexibilidad de hasta 2 años, de acuerdo a norma, para que puedan permanecer en cierto grado. Pueden estar en primaria, 1er grado, con 6 años, ¿no? Y la flexibilidad dice hasta 2 años, o sea, con 8 años puede estar en 1er grado. Pero si ya tiene 9 y lo queremos volver a matricular a 1er grado, y el sistema ya no lo va a permitir. Y la opción que le estaríamos dando al estudiante es de que pase a la básica alternativa. Y como ahí van personas mayores, lo que vamos a lograr es decirle que se vaya a su casa.
y va a desertar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos adaptaciones y tan ajustados, tan de acuerdo a sus posibilidades, sus características, que de hecho sí va a lograr. Porque otros también van al otro lado, ¿no? Dicen, no, que yo sepa, ellos todos aprueban y los pasan, pues, total, dijito o coloco, ¿no? De que pasó, pero tampoco se trata de pasarlo por pasar, sino tendrían que haber logrado lo que nos hemos propuesto habiendo ajustado, habiendo adaptado, habiendo bajado el nivel de exigencia de acuerdo a sus características. Esas cosas hay que tomar en cuenta. Gracias por su pregunta. Maestra, le voy a leer una pregunta. Sí, la escucho. Es la siguiente. Si podría puntualizar con respecto a las adaptaciones de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se elaboran. Ustedes elaboran los criterios de evaluación mirando el estándar, mirando los desempeños. Entonces, si yo tengo un estudiante con alguna discapacidad, mis criterios de evaluación no podrían ser los mismos que he pensado para mi grupo, para mi aula, sino yo tendría que hacerlos en función a las adaptaciones. Si, por ejemplo, en el desempeño, ¿ya? He adaptado que lo va a hacer con apoyo del adulto o con apoyo de imágenes, qué sé yo, o de un mapa conceptual, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de apoyo, una precisión que he hecho de este tipo. Entonces, en mis criterios también se tiene que notar esa parte que estoy considerando en el desempeño. Es decir, que en los criterios se tiene que notar las adaptaciones que he realizado. No podría yo haber hecho adaptaciones por un lado y luego querer evaluar como a los demás. No tendría, pues, coherencia. No tendría sentido. A eso se refiere. Y eso está mejor explicado en la 094. La siguiente pregunta, perdón, maestra. ¿Puedo? Dígame. Claro que sí. ¿Hasta qué edad un niño debe permanecer en un SEBE? Hasta el mes antes de que se apruebe esta reglamentación, esta modificatoria de la Ley de Educación, era que solamente podían permanecer hasta los 20 años. Es decir, que si tiene 21 y ya ese estudiante debería de estar también preparado para incluirse a nivel familiar, es decir, que ya se entiende que habría desarrollado algunas capacidades y sobre todo de autonomía, en el que se pueda atender solo, alimentarse solo, hacer el uso de los servicios, cuidar su aseo personal, entre otras cosas. Pero ahora con la modificatoria de esta ley de educación, ya estamos hablando de atención a la persona con discapacidad adulta. Y eso se va a implementar desde el próximo año. Entonces ya no tenemos ese techo de hasta 20 años. Hasta este año, hasta este 2021, podríamos haberlos recibido hasta con 20 años, porque a veces existen sedes en los que están eternamente matriculados, ¿no? Y eso pasaba bastante en la región Puno, que yo he podido conocer de cerca, ¿no? Pasaba que los papás no aceptaban que sus hijos ya han terminado porque veían a la institución como un lugar en el que se puede ocupar, pero no es eso, o sea, es un lugar en el que va a desarrollar capacidades y competencias justamente para la vida y ya se tendría que incluir, ¿no? Esas cosas es de mucho cuidado. Quizás hay otra pregunta. La siguiente pregunta, maestra. ¿Cuál es la diferencia entre adaptación y adecuación? Eso lo he explicado al inicio y también al cerrar mi participación. Ambas son formas de diversificación. Adecuación se hace pensando en las características y necesidades de mi grupo. Y adaptación pensando en las características y necesidades de un estudiante porque tiene una necesidad educativa especial. Esa es la diferencia. Y de eso se ha tratado toda mi ponencia. Espero que luego revisen el material también y quede claro, porque he tratado de repetirlo justamente porque donde me gusta participar, me gusta dejarlo claro, me preocupa de que sea así. Esa es la diferencia.
La siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes con necesidades educativas especiales pueden estar en un aula inclusiva? Según la norma, a partir de 2, no dice hasta cuántos, es mínimo 2. Por eso que en la 447 también, a inicios de año, siempre se recomienda considerar la norma en la que se habla de reservar 2 vacantes mínimo, ¿no? Por aula. Pero algunos confunden con máximo y piensan que a lo mucho puedo tener 2 estudiantes, pero eso no dice la norma. La norma desde 2 estudiantes por aula. Pero a veces lo toman como 2 por institución y no es así. Es en cada aula mínimamente 2 estudiantes que debe de haber. ¿Algo más?